Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el cual lo vemos día a día en nuestra consulta. El mensaje que hoy les quiero dejar al final de la charla es cómo vamos a hacer el diagnóstico, el manejo y el seguimiento durante la gestación con una paciente con hipotiroidismo subclínico o manifiesto o gestacional, o pacientes que vienen con un hipotiroidismo pregestacional, cómo se hace el seguimiento y el seguimiento posparto. Entonces, a nivel de introducción, pues ustedes saben que la glándula tiroidea es un órgano muy importante para el desarrollo de la gestación, ¿sí?, a nivel de todas sus estructuras anatómicas y funcionales, y para el desarrollo completo del feto. Ustedes saben que la hormona o la glándula tiroidea tiene múltiples o es multifuncional a nivel de los órganos, tanto pulmón, cerebro, huesos, músculos, etcétera, y para el desarrollo completo ante las primeras semanas de gestación, aproximadamente desde la quinta hasta las 16, 18 semanas de fetal. Entonces, ustedes saben que en el primer trimestre el desarrollo de la placenta y del feto dependen exclusivamente de la hormona tiroidea para la función de la glándula tiroidea fetal. Recuerden que el feto no produce por sí solo la glándula o la función tiroidea, las hormonas tiroideas, a principio de la gestación, aproximadamente desde las 16 hasta las 18 semanas, que es cuando comienza a producir este tipo de hormonas. El hipotiroideo materno o hipotiroidismo manifiesto ocurre aproximadamente a nivel mundial entre embarazadas entre el 0.2 a la 0.6 de las mujeres gestantes. El subclínico aumenta mucho más el porcentaje, entre un 3.5 a un 20% de todos los embarazos, y el principal factor de riesgo de un hipotiroidismo es la enfermedad tiroidea autoinmune con los anticuerpos positivos, ya sean anticuerpos antiperoxidasa o anticuerpos tiroglobulínicos. Bien, ahora para entender un poquito por qué hay que pedir la TSH libre, el manejo con y cómo hacer el seguimiento, tienen que entender un poquito la fisiología de la tiroides, que ustedes saben se produce primero en el eje hipotálamo-hipófisis, especialmente en la adenohipófisis, donde se produce la TSH, ¿listo? Esta se va a unir a un receptor importante que va ligado a la TSH para poder producir las hormonas tiroideas. ¿Cuáles son las hormonas tiroideas? Que salen de la unidad funcional de la glándula tiroides, que es el tirocito. Entonces, el tirocito es la glándula funcional de la tiroides. Entonces, es la célula, dentro de la célula se va a producir lo que es la T4 y la T3, para que ésta vaya al torrente sanguíneo, listo, y pueda hacer sus ejercicios fisiológicos y posteriormente ligarse a nivel de la placenta, que es la fisiología tiroides placenta, para el desarrollo y la producción de la función tiroidea fetal. Entonces, cuando la TSH se produce en la adenopófisis, ella tiene que llegar a la célula que es el tirocito. En el tirocito tenemos un borde apical y un borde vasolateral. El borde apical es el que va ensamblado o es el que va conectado hacia el torrente sanguíneo, donde se van a salir liberadas las hormonas tiroideas, que es la T3 y la T4. Entonces, un tip muy importante: dentro del tirocito, que es la glándula, la célula funcional de la tiroides, se produce más T4, 10 veces más que la T3. Entonces, pero la que sale activa al torrente sanguíneo es la T3, que cumple múltiples funciones. Entonces, la TSH se une a varias moléculas, ¿sí?, dentro del borde apical de la célula del tirocito. Una de ellas es el receptor de la TSH, ¿listo? Otro es el ecotransportador NIS, donde introduce sodio, ¿listo? Y hay otras bandas, otras entradas que son por difusión pasiva. Entonces, una vez se produce las hormonas tiroideas dentro del tirocito, que es de T4 y T3,
aquí se produce un efecto de la yodinización, ¿listo? Que se unen a varias moléculas. Entonces, cuando las hormonas tiroideas se unen al yodo, porque, ojo, y un tip importante es que si no hay yodo, no hay producción de la hormona tiroidea, ¿ok? Entonces, el yodo es el tips importante para que se produzca la T4 y T3 dentro del tirocito, es la ingesta adecuada de yodo. Entonces, el yodo se debe unir a la T4, T3 por varios procesos, varias moléculas, ¿listo? Que es mono, di, tri y tetra yodinasas, ¿listo? Que son las desyodinasas donde se da el proceso para que el yodo pueda producir estas hormonas y puedan salir al torrente sanguíneo. Entonces, una vez esté la ingesta de yodo, ¿listo? Que es importante para la producción de las hormonas tiroideas, ¿listo? Ella va por el torrente sanguíneo y va a llegar a la placenta, ¿sí? En la placenta, Dios es maravilloso y sabe por qué hace las cosas. Existen múltiples moléculas, múltiples neurotransmisores, múltiples coenzimas o enzimas o proteínas que están esperando el yodo o las hormonas tiroideas, esencialmente la T4, ¿listo? Entonces, existen dos coenzimas importantes o yodinasas que son el D2 y el D3, ¿listo? Que están en el sincitiotrofoblastos y citotrofoblastos, ¿listo? Que se van a unir y van a pasar la barrera transplacentaria para producir, ¿sí?, las hormonas tiroideas en el feto y para el desarrollo fetal. Entonces, importante, entonces entra yodo por unos ecotransmisores que están también en la placenta, que también están en la glándula tiroides, que es el NIS, ecotransportador NIS. Y por la pendrina también puede pasar flujo, que es una proteína coenzima que facilita la entrada de yodo y de hormonas tiroideas. Entonces, aquí, a nivel de la placenta, a nivel del citotrofoblasto y citotrofoblasto, están el D2 y el D3, ¿listo? Estas son desyodinasas que se van a encargar de que no haya un aumento excesivo, ¿sí?, de traspaso de yodo y de traspaso de glándula de hormona tiroidea para que no se produzca un hipotiroidismo fetal. Entonces, un tips importante para que tengan en cuenta: en el primer trimestre, la paciente que viene preconcesionalmente con manejo con levotiroxina, ¿listo?, estas dos coenzimas o desyodinasas D2 y D3 van a inhibir el efecto de las hormonas tiroideas para que no se produzca un aumento de las hormonas tiroideas fetal. Y la paciente que llegue al consultorio con un manejo preconcesional, ejemplo, llegó con tratamiento de 50 microgramos, nos dice la literatura que podemos aumentar un 20 a un 30% inicialmente el manejo para que podamos mantener o inhibir, ¿sí?, el efecto madre-feto al principio de la gestación. Entonces, aquí vemos una gráfica importante de cómo se va desarrollando a medida de los trimestres, primero, segundo, tercer trimestre, hasta la vida postnatal, el desarrollo neurológico fetal, ¿listo? Una de las principales alteraciones que se pueden producir en el primer trimestre es el neurodesarrollo o alteraciones del neurodesarrollo fetal, que es la proliferación neuronal o la migración neuronal que se produce entre la quinta y 16ª semana de gestación, que es importante. Posteriormente, pues esto es lo normal que se produce, lo que se forma a nivel del feto hasta el momento del parto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no tratamos el hipotiroidismo manifiesto o la que consideremos tratar con un hipotiroidismo subclínico en el embarazo? Todas estas alteraciones las puede cursar el feto, ¿listo? Entonces, importante nosotros hacer el manejo adecuado para estas pacientes. Entonces, importante, ¿cuál es la ingesta esencial de yodo para las embarazadas? Entonces, aquí el Colegio Americano, ¿listo?, y el Royal College nos dicen en las guías de cuánto es el aporte de yodo que podemos
darle a estas pacientes entre los 200 a 250, la americana, y el Royal College también nos dice aproximadamente el mismo valor de ingesta de yodo para las pacientes en embarazo. Entonces, los factores de riesgo para desarrollar una hipofunción tiroidea, según la Asociación de Endocrinología Ginecológica, ¿listo? Son estos. Entonces, tienen que tener en cuenta todos estos factores de riesgo que pueden desencadenar o desarrollar una enfermedad tiroidea. Entonces, si tenemos estos factores de riesgo, esta paciente es candidata o no a solicitar una prueba de rutina de TSH y T4 en el embarazo. La respuesta es sí. Nos vamos aquí a Colombia y encontramos el consenso de los endocrinólogos, ¿listo? Que fue realizado el año 2023, ¿listo? Entonces, esto es para la población adulta, esto no es para la gestante. Entonces, en la población especial, ellos nos dicen que se recomienda la medición de la TSH a todas las gestantes. La respuesta de ellos es sí. O sea que podemos implementar en el control prenatal en aquellos municipios, ciudades o donde estemos haciendo el control prenatal y tenemos la disponibilidad de solicitar la TSH a toda paciente con inicio de control prenatal, ya sea de inicio tardío o de inicio temprano, la respuesta es sí. Entonces, a toda paciente que podamos solicitarle la TSH, según el consenso de endocrinología, podemos hacerle el tamizaje de TSH. ¿Listo? Entonces, ¿a qué pacientes ustedes le van a solicitar la TSH según el Royal College? ¿Listo? Aquí se los traje en las tablas. ¿Listo? Todos estos antecedentes personales de enfermedad tiroidea o lesión previa, enfermedades autoinmunes, ¿sí? O asociadas a complicaciones de obstetricia, pueden solicitarle pruebas de tiroides o para tamización de TSH. ¿Cuáles son los valores de referencia? Eso varía según cada país, según cada población, pero universalmente tenemos que en el primer trimestre es de 0.1 a 2.5 mil unidades por litro y en el segundo hasta 3 y tercero hasta 3 mil unidades. Vamos acompañados a solicitar, si tenemos una TSH mayor a 2.5 en el primer trimestre, solicitarle los anticuerpos tiroideos. Le sugiere solicitar el antiperoxidasa, ¿listo? Que va ligado aproximadamente en un 95 al 100% a patologías de tiroideas de clasificación hipotiroidea. Porque los tiroglobulínicos, más que todo, se utilizan para la hipertiroidismo y no pueden dar falsos positivos. Podemos hacer sobremanejos, pacientes que no necesitan levotiroxina porque simplemente le salió el negativo el peroxidasa, pero el tiroglobulínico le salió positivo y paciente no necesitaba manejo para la hipotiroidismo, entonces le colocamos levotiroxina y estamos haciendo un efecto, ¿sí?, contraproducente hacia la paciente y hacia el feto. Entonces, siempre utilicemos, les sugiero utilizar los anticuerpos antiperoxidasa. Entonces, ¿cómo clasificamos el hipotiroidismo? El hipotiroidismo, según el Royal College, podemos clasificarlo de la siguiente manera. Uno, que viene con hipotiroidismo pregestacional, ya tratado, ¿sí? Otro, el manifiesto, o como lo quieran colocar en su historia clínica, hipotiroidismo gestacional, ¿sí? Hipotiroidismo subclínico y la hipotiroxinemia aislada. El resto no nos vamos a meter, que hoy nos corresponde hablar sobre el hipotiroidismo, pero es bueno que lo sepan. Entonces, nos dice que el hipotiroidismo gestacional manifiesto, la TSH está aumentada y la T4 libre disminuida, ¿ok? El hipotiroidismo subclínico, la TSH aumentada y la T4 libre normal. Y la hipotiroxinemia aislada, TSH normal y T4 libre disminuida. La hipotiroxinemia aislada o fisiológica en el embarazo no se sugiere o no consideran las guías tratarlas. Entonces, las recomendaciones actuales, ¿sí?, de la Asociación Americana de Ginecología y la Asociación de Endocrinólogos Ginecológicos, la diferencia es, este es ACOG y este es la la endocrinológica americana. Aquí están los diferentes escenarios en el cual nos vamos a enfrentar con TSH mayor a 10 y anticuerpos negativos. Nos dice tratar con levotiroxina. La endocrinología de Estados Unidos, la asociación, y el ACOG nos dice tratar si la T4 libre está baja. Anticuerpos positivos y TSH mayor a 4.
nos dice la COC tratar si la TSH está baja, pero los endocrinólogos americanos dicen tratar con levotiroxina. Anticuerpos antiperoxidasa positivos y TSH mayor a 2.5, dice considerar tratamiento, y la ACOG dice no tratar. Anticuerpos negativos y TSH superior a 4, entre 4 y 10, considerar tratamiento con levotiroxina, y la ACOG dice si la T4 libre, tratar. Y la hipotiroxinemia aislada, ambos están de acuerdo en no tratarlas. Entonces, aquí les traigo unos algoritmos de cómo vamos a hacer el diagnóstico, el seguimiento y el manejo con levotiroxina. ¿Listo? Tenemos TSH, dependiendo del primer trimestre, recuerde que el primer trimestre hasta 2.5, segundo y tercero hasta 3. TSH de 2.5 a 10, ¿listo? Con anticuerpos antiperoxidasa, ¿vale? Positivos. Si está menor a 2.5, ¿vale? Dice no tratamiento, ¿ok? No tratamiento. TSH entre 2.5 y mayor a 10, entonces nos dice, si es mayor a 10, tratar el hipotiroidismo con levotiroxina, ¿listo? Independientemente si el anticuerpo está positivo o negativo. Si es mayor a 10, tratarla. 2.5 a 10, solicitamos los anticuerpos antiperoxidasa. Nos da positivo y nos da negativo. Si el anticuerpo antiperoxidasa, entre el valor de referencia 2.5 a 10 nos dio positivo, listo, nos dice considerar tratamiento. Mayor a 2.5 con anticuerpos antiperoxidasa positivo, considerar tratamiento. ¿Por qué? Por los desenlaces, 1, maternos y 2, fetales. ¿Cuáles son los desenlaces maternos si no tratamos un hipotiroidismo con anticuerpos positivos? Es el parto pretérmino, desprendimiento de placenta, preeclampsia, ¿sí? Bajo peso al nacer, alteraciones del neurodesarrollo, entre otras. Entre menor a 2.5 con los anticuerpos negativos, no tratarla. Y mayor a 10, considerar tratamiento. Entonces, ustedes van a ver múltiples consensos, múltiples algoritmos en varias guías. Estas son las de Europa, la de Italia, el Clinic de Barcelona. El Clinic dice TSH mayor a 4 con anticuerpos tiroideos positivos, tratar. O TSH mayor a 10, tratar. Básicamente en Italia es casi parecido al algoritmo anterior, ¿vale? Si es 2.5 en adelante con anticuerpos positivos, tratarlo. Mayor a 10 de TSH sin anticuerpo positivo, tratarlo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el seguimiento y el manejo posparto? ¿Listo? Pacientes que vienen con levotiroxina pregestacional. ¿Listo? Devolver la dosis inicial. Ejemplo, paciente inició con 50 microgramos antes del embarazo. Ustedes le subieron la dosis en el embarazo, ¿cierto? A 75, a 100, etc. Pero terminó el embarazo, vuelvan a la dosis preconcepcional con la que ella estaba. Por ejemplo, 50 microgramos que inició, 50 le van a iniciar. El control se lo van a hacer a las 6 semanas postparto a todas las pacientes. Si la paciente inició levotiroxina de 50 microgramos, pueden suspenderla inmediatamente. Pero si la paciente inició levotiroxina mayor a 50 microgramos, ir bajando la dosis. ¿Cómo bajamos la dosis? Gradualmente, ustedes saben que la levotiroxina viene 25, 50, 75, 100. Entonces van bajando la dosis de 20 a 30%, que equivalen. Si venía de 75, van bajando 50, 25 hasta suspenderla. Entonces, la dosis de la levotiroxina es importante. Doctor, ¿y qué dosis voy a utilizar para el manejo del hipotiroidismo? Ok. Entonces, existen varios consensos. Les traje el resumen, esto se lo pueden llevar para la casa, esto es lo que debemos hacer todos en la consulta prenatal, en la consulta con obstetricia, ¿sí? El diario de la consulta con hipotiroidismo. Entonces, tenemos que nos llegó la paciente, solicitamos la TSH dependiendo del trimestre. Entonces, los valores de referencia se los deja anotados arriba. Si la TSH está entre 2.5 y 10, con anticuerpos peroxidasa, que es el que van a solicitar. Para el hipotiroidismo, anticuerpos antiperoxidasa, les sugiero pedir el anticuerpo, no el tiroglobulínico, porque se utiliza más en el hipertiroidismo. Entonces tenemos anticuerpos antiperoxidasa positivos, entre 2 a 10 la TSH,
considerar tratamiento con levotiroxina. Anticuerpos antiperoxidasa negativos, ¿ok? Con TSH menor a 4, no considerar tratamiento. Y aquí les dejo esta, ¿listo? Uno, la literatura, como se les venía hablando anteriormente, si es mayor a 10, tratarla. Pero ¿qué pasa con la TSH mayor o igual a 4 con anticuerpos antiperoxidasa negativos? Obvio, faltan más estudios, ¿listo? Para considerar el tratamiento de levotiroxina con hipotiroidismo subclínico, que es esta clasificación. Entonces, existen estudios, pero si usted lee la literatura, vemos desenlaces tanto maternos y fetales, impactos que pueden llegar hasta la muerte perinatal con TSH no tratada en la gestación. Entonces, a consideración de cada uno, cuando tengan TSH entre 2.5 y 10 y con anticuerpos antiperoxidasa negativos, pero están mayor de 4, evalúen la consideración de iniciar levotiroxina en el embarazo. Continuamos con los anticuerpos antiperoxidasa positivos, ¿ok? Entonces tenemos, si la TSH tiene un valor de referencia de 2.5 a 4, tratar con levotiroxina dosis de 1.2 microgramos al día o 50 microgramos al día. Consenso de endocrinólogos colombianos sugieren iniciar una dosis de 0.6 ¿sí? microgramos al día y ir aumentando gradualmente 20-30% cada 4 semanas. Entonces, TSH de 4 a 10, la dosis ideal es 1.4 microgramos al día o 75 microgramos al día. TSH mayor o igual a 10, iniciar dosis de 2.3 microgramos al día o de 100 microgramos al día. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a hacer el seguimiento de estas pacientes? Iniciamos tratamiento, esperamos 4 semanas, solicitamos en 4 semanas la tiroides y reclasifican la paciente, ¿sí? Si la paciente persiste con la TSH elevada o mantiene una meseta en TSH, pueden aumentar la dosis un 20%. Ejemplo, iniciaron 50, pueden aumentar 75, o sea, de 20% al 30%. ¿Listo? Y el manejo posparto, ¿listo? Si inició con dosis pregestacional, la que haya iniciado, se la vuelven a iniciar, posparto, ¿listo? Y si la levotiroxina está manejada menor a 50, suspender la dosis de levotiroxina. Si es mayor a 50, bajar la dosis gradualmente entre el 20 y 30% y una TSH de control en 6 semanas. Importante para que tengan en cuenta es el seguimiento de la TSH o el hipotiroidismo clínico manifiesto tratado en el embarazo o pregestacional, que lo vamos a hacer cada 4 semanas hasta semana 20 aproximadamente, ¿listo? Posteriormente podemos solicitar una en semana 28 y una antes del parto. Espero que le haya quedado el mensaje. Esto es lo que debemos hacer diariamente en nuestra consulta para así disminuir las complicaciones maternas y fetales y no hacer sobrediagnósticos y no hacer sobretratamiento en las pacientes con hipotiroidismo. Gracias.